Y vamos a la siguiente clase de la serie Yeshua el profeta al cual oír. Estamos en Yohanan, Sefer Yohanan. Sefer Mevaser Yohanan, el libro de la buena nueva de Juan, conocido como Juan. Y bueno, vamos a seguir viendo las palabras que el Padre puso en Yeshua, en la profecía, la importancia de la instrucción en él, ¿verdad? Para no apartarnos de la voluntad del Padre. Finalmente, como hemos visto, la voluntad del Eterno, la voluntad de nuestro Padre que queremos hacer, no solamente está en la letra, ¿verdad?, sino en el que es la palabra de vida, en el que a través de él se habló y el que sigue hablando y el que hasta el día de hoy pues sus palabras permanecen, ¿no? Y bueno, Yohanan capítulo 7. La última clase que tuvimos fue sobre todo el capítulo 6 y mucha exhortación, entendimiento sobre sus palabras, por cierto, que comemos, ¿no? A ver si, bueno, no sé si es mucho ruido, a ver si, ajá, gracias. Bueno, espero que no sea demasiado. Están unos trabajadores por aquí en la otra casa trabajando y haciendo mucho ruido. Y el capítulo 7, según su contenido que vemos adelante, sí es un momento posterior a lo que ha pasado al capítulo 6, ¿verdad? Lo vamos a ir recordando ahorita. Vamos a empezar a darle lectura. Dice el capítulo 7, verso 1: Después de esto, andaba Yeshua por el Galil, porque no quería andar por Judea, pues los judíos lo buscaban para darle muerte. ¿Se acuerdan la última vez que tuvo un encuentro con los religiosos? En el capítulo anterior, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? ¿Alguien recuerda? Cuando sana a un hombre que estaba en su camilla, ¿se acuerdan que vimos ese texto? Sana a un hombre que estaba en su camilla. ¿En qué día? En un día de Shabbat. Entonces el hombre se levanta, empieza a caminar. ¿Ves una cucharita? Si está por ahí. Ahí está, gracias. Empieza a caminar y lo ven los fariseos. Acuérdense que cuando habla aquí de judíos, ¿cómo dicen sus versiones? ¿Judíos? Los judíos. Cuando llegan los judíos, ¿verdad? ¿No era el judío? ¿Yeshua? Bueno, había nacido dentro de Judea, en Belén, en tierra de Judá, y también podía ser mencionado como judío, ¿verdad? Pero el asunto aquí con la geografía era de que como él creció en Nazaret, era calificado como Galileo. Era Galileo, ¿no? Entonces dijimos que había una separación geográfica también, aunque era más marcada con los samaritanos, también era marcada Judea y Galilea, Galilea de los gentiles. Ajá. Entonces cuando decía vinieron los judíos, no quiere decir vinieron los judíos contra los cristianos, ¿okay? Sino vinieron los judíos que vivían en Judea hacia el Galil. O cuando decían los judíos, ¿qué no son estos galileos? ¿Verdad? Decían, vienen del Galil, del norte, ¿no? Después la designación Nosrim, que tiene que ver con los nazarenos, ya era específicamente del lugar, ¿ok? Gente que vivía en Nazaret, del Galil, y que tenía una diferencia entre los territorios de Judea, ¿no? De Judá. Porque vamos a ver otra vez más aquí la expresión donde dice, era la fiesta de los judíos, como si no fuera la fiesta también de los galileos y los samaritanos, aunque ya sabemos que las fiestas son del Eterno, ¿no? Pero eran muy marcadas, por supuesto, en Judea por asunto del templo. El templo y todo lo que se hacía en Judea, pues como que marcaba una fe como que original, ¿no? También cuando habla con la samaritana dijimos que el diálogo es ustedes los judíos. De hecho es muy interesante porque ahí Yeshua se identifica como tal y la samaritana le dice ustedes los judíos. No dice tú Galileo, sino ustedes los judíos. O sea, ella sí lo identifica como judío, pero por otro lado, también el texto como que hace una diferencia entre que él no era judío. Bueno, geográficamente hablando,
estaba Judea y Galilea. De linaje estábamos viendo que eran todos israelitas. Religiosamente hablando, ideológicamente hablando y políticamente hablando, la geografía también hacía la diferencia. Pero sí se va a marcar aquí, muy interesantemente, esta connotación única de Judea en el templo, dentro de las costumbres y las tradiciones. Por supuesto que un rechazo directo a la enseñanza de Yeshua, ¿no? Sigue diciendo, ahora, aquí dice que buscaban darle muerte. Él tuvo que ir a Galilea. ¿Se acuerdan la última vez que pasó esto? Dice que tuvo que irse a Galilea, ¿verdad? Porque buscaban el consejo en Judea, buscaban darle muerte. Dice, y estaba próxima la fiesta, ¿qué dice? De los judíos, otra vez el énfasis, ¿no? Eran del Eterno, por supuesto era para todo Israel, pero como se concentraba en Jerusalén, en Judea, el copista seguramente quiso hacer este énfasis. Y dice la de Sukkot. Nosotros ya conocemos también el contexto de esto, Sukkot, qué significa, ya hemos hablado de todo esto, ya estaremos celebrando en 7 meses Sukkot. Y dice, estoy usando también aquí una versión porque aquí tienen marcadas las letras de Mashiach. Y dice, y dijeron sus hermanos a Yeshua, vete de aquí, márchate a Judea, para que tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Ya que haces estas cosas, muéstrate al mundo, al cosmos. En el griego tiene que ver con a los habitantes de la tierra. Dice en la Reina Valera, el título y algunas Biblias, dice la incredulidad de los hermanos de Yeshua, ¿verdad? Sí. Porque aquí, como lo hemos visto también, ciertamente muestra cierta incredulidad. Había una serie de controversias alrededor de la figura del Mashiach, porque, pues por supuesto, la pregunta era, ¿es este el Mesías que había de venir o no? ¿Es el profeta que había de venir o no? Unos decían sí es, otros decían, pues no puede ser, porque por esto y por lo otro. Por ejemplo, ¿cómo le dice a un hombre, agarra tu camilla y vete? Cuando, según estaban instruidos de que no podían cargar nada, ¿no? Era una melajá, era un trabajo, era una prohibición. Entonces, aquí parece que sus hermanos, dice, y estos son los hijos de Miriam, los que habían crecido, por supuesto, en casa de Miriam, aunque también según la tradición cristiana, José había muerto muy joven, pero estaban ellos ahí. La escritura ya sabemos también que habla de los hermanos, ¿no? Ya sabemos que no habla de la virginidad perpetua de Miriam, ¿no? De María, ¿no? Es obvio, ¿no? Ahí dice los hermanos de él. Y también en otros textos se habla de los hermanos de él, ¿no? Dice, porque ni siquiera sus hermanos creían en él, en Yeshua. Hemos visto también que cuando él comienza a hablar desde el Galil, en Nazaret, ¿se acuerdan? En Capernaum, en todos esos lugares alrededor, dice que había mucha incredulidad. Y dice que él mismo dijo que nadie en su tierra podía ser profeta, ¿no? Y aquí el texto marca y señala que ni siquiera sus hermanos estaban creyendo en él. Fíjense nada más, ni siquiera. Dice, entonces les dijo Yeshua, todavía no ha llegado mi tiempo, pero el tiempo de ustedes siempre está presto. A ustedes el mundo no puede aborrecerlos, pero a mí me aborrece, porque yo doy testimonio contra él de que sus acciones son malas. Ustedes suban a esa fiesta. Y yo no subo aún a esta fiesta porque todavía no se cumple mi tiempo. Y bueno, aquí vienen ya las palabras de Mashiach, y sus hermanos están incitándolo a que él suba a la festividad. Ya traen pique, todo parece que traen ahí pique. Los hermanos están diciendo, órale, ve a la fiesta, manifiéstate. El contexto, y al menos el título que le ponen, manifiesta un descontento de los hermanos, ¿verdad? Para que se manifieste, ¿verdad? Para decir, como dicen aquí, donde dicen para cucarlo, ¿no? Para provocarlo, ¿no? Así, provocándolo.
Así como que ahora le quieres, dices que lo que eres, manifiestas, que vean tus obras, tus discípulos, ¿no? Los que creen en ti. Cuando dice tus discípulos, y así es los que creen en ti. Y ¿qué contesta él? Todavía no ha llegado mi tiempo, pero el tiempo de ustedes siempre está presto. Cuando dice todavía no ha llegado mi tiempo, ¿a qué se refiere? Sabemos que las festividades traen consigo, aparte de una aplicación literal, como ya lo estudiamos, y una enseñanza de vida, un tiempo de convocación, un mandamiento, servicio, también traen consigo un cumplimiento profético, ¿verdad? ¿Qué significaba Sukkot dentro del contexto de la profecía? ¿Y cuándo habría que cumplirse? ¿Cómo era la secuencia profética en las festividades? Cuando Yeshua dice mi tiempo no ha llegado, ¿verdad? Es porque él no se rehusó a ir a la festividad. De hecho dice la escritura que después él fue, pero fue encubiertamente. Él no dijo, no, yo no voy a esa fiesta, no es mía, no dijo, no, ¿por qué? ¿Verdad? No dice, no, yo ya vine a abolirla, no dice nada de eso. Simplemente dice, todavía no ha llegado mi tiempo. Y es que proféticamente el tiempo de Mashiach, ¿cómo se iba a desarrollar? ¿Cuál era el tiempo, o cuál era el primer tiempo de Mashiach en las festividades? Pues Pesaj. El tiempo de Mashiach en las festividades tenía que comenzar con Pesaj, no con Sukkot, sino con Pesaj. Entonces hay un doble mensaje aquí, ¿verdad? No es su tiempo, no voy a ir, le dice a sus hermanos, no voy a subir, todavía. Pero después sí va, todavía, pero después sí sube, o sea, sí tenía que subir, por supuesto, a Jerusalén para celebrar las festividades. No podía dejar de cumplir el mandamiento porque si no se estaba volviendo entonces transgresor. Entonces definitivamente sí cumplió el mandamiento, pero le dice no ha llegado el tiempo proféticamente sobre Sukkot, ¿verdad? Y aunque les dice a ellos, pero el tiempo de ustedes siempre está presto. Es decir, a sus hermanos como terrenales y a nosotros mismos, Yeshua ahí nos exhorta ¿a qué? A que el tiempo de nosotros siempre está presto, ¿verdad? Dice por aquí que no me escuchan, dígame si me escuchan. Así se escucha, pensé que no. Okay. Voy a tratar de estar viendo el chat también. Ahí está, ahí puedo ver las tres cosas a la vez. Para que vean cómo me hago bolas aquí con la pantalla. Tengo los dos canales y tengo el texto también. Bueno, sí me escuchan también por acá. Entonces, algo que hemos aprendido ahí es de que Yeshua dice, el tiempo de los mortales para las festividades, ¿cuándo es? Pues mientras esté uno vivo, ¿no? Mientras esté uno vivo, ¿no? Mientras estemos aquí. Perro vivo que león muerto. Más vale perro vivo que león muerto, dice Beniel. Sí, bueno. Okay. Perro vivo transformado en cordero. Ah, sí. Bueno, los Eclesiastes, más vale perro Ah, vivo sí, que león Eclesiastes, muerto. sí, sí. Entonces digo, vamos a entender que pues cada día uno puede poner. Claro, en el momento que está la oportunidad es cuando se hace, ¿no? Entonces, bueno, le dice a sus hermanos, el tiempo de ustedes está siempre presto. A ustedes el mundo no puede aborrecerlos, pero a mí me aborrece. Aquí entra en el contexto de lo que hemos estudiado antes sobre su rechazo, ¿no? El mundo le rechaza. ¿Por qué le rechaza? ¿Por qué el mundo no quiere conocer sus palabras? Hemos estudiado que no solamente la gente así perversa, en tinieblas, oscura, desobediente, es la que no quiere escuchar para no dejarse ver sus iniquidades, es decir, no dejarse ver sus tinieblas, sino cuando habla Yeshua de el mundo, en su contexto, es decir, la gente que habita la tierra, y en este caso allá, por ejemplo, en Judea, imagínense en Jerusalén, a lo mejor todos procuraban pues ser dignos del Eterno, pero a la vez procuraban serlo a través de la religión. Entonces, al final de cuentas también Yeshua enseña ahí, y nos ha enseñado antes, que a él lo aborrece, porque dice aquí, a ustedes el mundo no puede aborrecerlos. Y aquí también nos enseña algo. ¿Por qué no eran aborrecidos ellos?
no solamente sus hermanos, sino los discípulos, o aquellos que se acercaban al Mesías queriendo ser sus discípulos, había de dos caminos. ¿Ok? Por ejemplo, aquellos que les dijo en un momento, ustedes me siguen nada más por la comida, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Se dan la media vuelta y se van. Pero los otros dijeron, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Y se quedan. ¿Qué pasó con ambos grupos? Los primeros finalmente se acoplaron al mundo y dijeron, pues somos de aquí, andamos como pez en el agua, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con sus discípulos? Abandonaron el mundo y fueron perseguidos por el mundo. Fueron perseguidos por el mundo. Entonces, lo que está diciendo aquí Yeshua es, en base a este rechazo, ¿verdad? Les dice que Él no se anda como ellos. Que el momento que Él manifiesta la obediencia al Padre y habla la luz a las tinieblas, el mundo se le echa encima. Por ejemplo, hermano, una cosa que es obvia en el mundo, por ejemplo, los chismes, por ejemplo, no chismes, como las murmuraciones, porque a través de Yeshua se ve cómo murmuraban, sí, pensando que él no iba a darse cuenta de las cosas. Muchas veces en este mundo la gente murmura y cree que no nos damos cuenta de cómo suceden las cosas, ¿verdad? Sí. Pero cuando les das la luz y les hablas claramente, no les gusta la luz, entonces vienen así como Ahí viene el rechazo, y ahí viene el enojo, y ahí viene, ¿verdad?, el desprecio, el descontento, y ahí viene, justamente, ¿por qué? Porque cuando se manifiesta el pecado, las tinieblas, la oscuridad, entonces quien lo posee huye, ¿no? Descontento, ¿no? Entonces, Yeshua ahí enseña que hay de dos. Podemos regresar al mundo y adherirnos al mundo, y el mundo nos va a aplaudirnos. Mira qué bueno que dejaste esa religión y dejaste esos ritos, mira, todos esos, vente, y vamos y a la fiesta y todo eso. Y entonces, pues la gente se siente bien ahí. Pero si les dices, no, yo he preferido el Mesías, y mira, eso está mal, y no, vete para allá, y empiezan a apuntar, y no le hablen, y mira, y empieza la persecución. Aquí Ángelo se ríe porque ya sabe lo que hablo, ¿verdad? No le hablen al judaizante, ¿no? Todos sabemos cómo nos trata la gente, ¿no? Al final de cuentas. Y no solamente los incrédulos, pero los mismos cristianos que decían ser nuestros hermanos. Ya ni cristianos, hasta los que se dicen ser judíos mesiánicos. Aparte a los mesiánicos, ¿no? Que supuestamente también, ¿verdad?, creen en Yeshua. Pues ya viene la persecución, ¿no? Entonces, finalmente, lo que hace Yeshua, fíjense nada más, es hacer un grupo de creyentes cuya aceptación no tiene nada que ver con grupos fuera de él, fuera de su instrucción, ¿no? De tal manera que él sabe, dice que al momento de manifestarse, ¿verdad?, los que manifestaban una religión judía y identificados en el texto como los judíos, aunque eran israelitas, aunque eran descendientes de Abraham, estaban etiquetados y estaban seccionados como judíos, lo querían matar. Y finalmente iba a padecer por ellos. O iba a padecer el oprobio de ellos. Dice, el mundo ustedes no puede aborrecerlos, pero a mí me aborrece porque yo doy testimonio contra él de que sus acciones son malas. Y ahí está. Cuando el Mesías habla, dice, habla verdad, habla lo que el Padre quiere que hable. Y cuando el Mesías habla, al mundo no le gusta, ¿verdad? No le gusta. Tenemos de dos. ¿Qué pasó cuando venimos a la palabra? Venimos a escuchar las palabras del Mesías. Tenemos de dos, ¿verdad? O doblarnos ante las palabras, o endurecernos y huir, ¿no? Esos son dos caminos, ¿no? Y eso, por supuesto, en Jerusalén era algo que al final de él mostró como el gran problema de Jerusalén: que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados, y que no quieres que el Padre te tome como dice, como el águila toma sus polluelos, ¿no? Y dice más adelante, ustedes suban a la fiesta. Entonces les dice, yo no subo aún a esa fiesta porque todavía no se cumple mi tiempo. Otra vez, en un sentido profético, está diciendo, no es el momento en el que yo me voy a manifestar.
el momento en el que me voy a manifestar proféticamente, finalmente dijo Yeshua, fue lo que acabamos de celebrar, ¿verdad? Dice que cuando fueron a celebrar Pesaj y comieron los elementos, ahí fue cuando se manifestó, ¿no? Y ahí es cuando dijo, eso es mi cuerpo, eso es mi sangre, voy a padecer, y ahí es cuando dice, este sí es mi tiempo. Y ahí sí no se rehúsa a subir. Sigue diciendo el 9, habiendo dicho esto, permaneció en el Galil, pero habiendo subido sus hermanos a la festividad, entonces subió él también, ahí está. También subió, pero no abiertamente, sino que fue en secreto. Y otra vez, y los judíos, otra vez hablando de este grupo, seccionado dentro de la religión judía, como fariseos y saduceos, dentro del consejo y la tutela de los rabinos, se dice, le buscaban durante la fiesta y decían, ¿dónde está este? Qué interesante, ¿verdad? En vez de que se hagan los desentendidos, es que bueno que no vino, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Así, no lo quiero, pero lo quiero, ¿verdad? No me interesa, pero lo busco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? Y porque obviamente en cada festividad, cuando él hacía acto de presencia, pues todo Israel así como que aquí está el profeta y aquí está y aquí está. Y lo que menos querían ellos es que él se manifestara, ¿no? ¿Por qué? Porque ya había rumores de que estando presente él en cualquier festividad, iba a aparecer lo que ellos esperaban que apareciera, pues, del Mesías, ¿no? Pero habiéndolo ya conocido, lo que menos querían es de que le dieran oportunidad de manifestarse, ¿no? Tanto que cuando vino finalmente el Pesaj, como ya lo sabemos, ¿qué pasó en esa famosa entrega triunfal, ¿no? Que el Cohen Hagadol es el que entraba, el que hacía esa entrega triunfal, cuando aquel día que Yeshua entró a Jerusalén, ¿se acuerdan? Que entró en el burrito, ¿no? Era como tradición. ¿Eh? Era como tradición. Era una práctica tradicional que decían ellos que le iba a cumplir el Mesías, por ejemplo. Era una tradición, era una costumbre que nunca viene en la Torah. Pero ellos la empezaron a recrear y decían que así iba a entrar el Mesías. ¿Basados en Zacarías? Basados en Zacarías, aunque Zacarías no habla de que lo iban a recibir así, con todo eso, ¿no? Simplemente ellos creían que iba a entrar triunfando, pero iba a entrar en su caballo y con su ejército. Ajá. Pero bueno, esa entrada la hacía el Cohen Hagadol, y en aquella ocasión Yeshua se le adelantó y él entró en el burrito, y fue cuando empezaron a clamar. Entonces ahí sí ya se cumplió su tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que hacían los fariseos es estarlo observando y estar viendo a ver dónde está causando alboroto y en dónde va a agarrar la oportunidad para manifestarse, ¿no? Y entonces lo buscaban, ¿dónde estará ese? Dicen aquí, dicen el 12, y había una gran discusión entre la multitud por causa de él, porque unos decían, Hatob, es bueno. Tov, en hebreo, cuando es la palabra Tov, quiere decir no tiene nada de malo. Y si es Tov, viene del Padre. Es bueno, viene del Padre. Pero otros decían, no, sino que engaña a la gente. Engaña a la gente. Pero ninguno hablaba manifiestamente de él por temor, otra vez, a los judíos. Es decir, otra vez a esa sección de Israel dentro de Judea, básicamente en Jerusalén, bajo la tutela del rabinato y de los Kohanim. 14. Pero a mediados de la festividad, Yeshua subió al Bet y ahí enseñaba. Entonces, otra vez aquí vienen los judíos, admirados, decían, ¿cómo sabe, dice, leer sin haber recibido instrucción? No sé cómo vienen sus versiones, por ejemplo, como dice, verso 15. ¿Cómo sabe letras? ¿Cómo sabe letras sin haber estudiado? Otra diferencia. ¿Qué sabe tantas cosas si nunca ha estudiado? ¿Cómo sabe tantas cosas si nunca ha estudiado? ¿Cómo tiene este hombre conocimiento de letras? ¿Cómo tiene este hombre conocimiento de letras? Cuando no ha estudiado en escuela. Cuando no ha estudiado en escuelas. ¿Cómo puede conocer las escrituras sin haber tenido maestro? ¿Cómo puede saber las escrituras sin haber tenido un maestro, un morén? Fíjense nada más. Los judíos, otra vez, un grupo
de israelitas seccionados en Judea, básicamente en Jerusalén, instruidos, así es como dicen acá, en las principales yeshivot, con prestigio y reconocimiento. Hoy día el judaísmo también así se maneja, ¿no? Si ustedes empiezan a hablar de Torah con alguien, lo primero que dicen, ¿en qué yeshiva estudiaste? ¿O bajo qué rabinos? ¿En el nombre de quién vienes? Básicamente, en el primer siglo así era. ¿En el nombre de quién vienes? Es decir, bajo la escuela de qué rabino fuiste instruido, ¿no? Y cuando hablaban de Yeshua, por supuesto en el Galil, pues no había las yeshivot reconocidas en Jerusalén. Es como todo, ¿no? La universidad de Zapatito de por ahí y la UDG, ¿no? Bueno, u otras, ¿no? Pero por ese tiempo no todos sabían a lo mejor leer, ¿verdad? A lo mejor no era tan común. Aparte, bueno, algunos creen que aquella zona en el Galil estaba totalmente rezagada y así eran como analfabetas, ¿no? Otros dicen que no necesariamente, que en realidad el pueblo de Israel en todas sus secciones, por temor a la asimilación, instruían de diferentes formas a sus hijos para que no olvidaran la Torah. Entonces, pero sin embargo la expresión de ellos puede tener dos connotaciones, una racista y otra realista. La racista es porque pues acá está Harvard, ¿verdad? Y allá está la Universidad Patito, ¿no? Ajá. Sí, acá está la élite, acá está la crema innata, y allá pues las escuelitas así que pues, quién sabe qué maestro será, ¿no? Así pensaban. Pero otra realista puede ser que ciertamente todo se concentró en Jerusalén, porque pues la Torah se dice de Jerusalén saldrá la palabra del Eterno, de Sion saldrá la palabra y de Jerusalén la instrucción. Entonces se habían olvidado geográficamente del resto de los lugares. ¿Por qué? Porque todos tenían que subir a Jerusalén a ser instruidos. ¿Cuándo es cuando el Cohen Gadol instruía a todo Israel respecto a toda la Torah? ¿Se acuerdan? Yom Kippur. No. Bueno, cuando iniciaron en Nehemías, era la fiesta de Yom Teruah. No. Sukkot. Era en Sukkot cuando lo hacían. Y especialmente, si no mal lo recuerdo, especialmente en el año Shemitah, si no mal lo recuerdo, era una instrucción así como que catedrática, ¿no? Ajá. Pero finalmente cada año cuando subían también había y aquí está. Cuando habla de enseñanza, Sukkot, ¿quién enseña? Iban todos a ser enseñados, ¿verdad? En ese caso, pues los leví, los ministros que enseñaban, ¿no? Entonces, se tenía como que un cierto desprecio a los israelitas que estaban en Samaria, por supuesto, y también en el Galil, ¿verdad? Y por supuesto en el resto de la diáspora, de que pues no estaban capacitados para aprender o para entender, ¿no? Sin embargo, aquí dice que los judíos, hablando de los de Jerusalén, se admiraban, ¿no? Por supuesto, su enseñanza. Y es que es de admirarse todo el tiempo que vemos el Brit Hadashah, la forma de entendimiento, de expresión, las parábolas y todo, pues era como aquí mismo lo dice más adelante, ¿no? Era digno de un profeta, era digno de alguien que era superior incluso a los profetas, como Moisés, porque más adelante dices que nadie ha hablado como él. Y bueno, no se necesita indagar en qué escuela estudió, porque Yeshua pues, tenía la revelación del Padre, ¿no? Por supuesto, él no tenía, a lo mejor Miriam como madre, Yosef como su tutor, pues le dieron la enseñanza que a todo niño se le daba, pero finalmente fue enseñado ¿por quién? Por el Eterno, por el Padre, es el que con él fue enseñado y fue entendiendo. Porque imagínense si lo hubieran educado en base a una escuela rabínica, que también estaba en todas las yeshivot, estaban en todos lados. ¿Qué él hubiera enseñado? Pues hubiera enseñado el mismo rabinismo. Y hubiera empatado en la escuela de Hillel o en la escuela de Shammai. Pero no, en realidad en ninguna de las dos escuelas empataba, sino que era diferente su enseñanza. Dice la profecía que iba a llegar un momento en donde el Eterno mismo iba a enseñar a su pueblo, ¿verdad? Y también lo acabamos de estudiar, en donde dice, yo mismo les enseñaré. Y cómo, no es de que tampoco quiere decir que aquí entendemos la teología cristiana de que el Eterno se hizo hombre, sino que más bien el Eterno a través del Mesías estaba enseñando y enseñándonos.
Y finalmente la profecía se iba a completar, y lo vamos a ver más adelante también, cuando viene Shavuot, en que dice, y ninguno de su hermano dirá a su otro hermano, ven y conoce el Eterno, dice, porque, ¿qué dice? Cada quien me conocerá, ¿verdad? Nadie enseñará a su hermano, sino que todos me conocerán. Es decir, el Mesías finalmente nos vino a poner el ejemplo de cuál es la forma correcta de aprender. Es aprender de Él, es ir a la Escritura y recibir el conocimiento de Él a través del Mashiach y a través del Ruach HaKodesh, que también Yeshua dijo que Él es el que nos iba a enseñar las cosas que enseñó Yeshua y nos iba a llevar a toda la verdad. Por eso es lo importante aquí entender que esta serie tiene que ver con eso, ver las palabras de Yeshua para que seamos enseñados a través de Él lo que el Padre quiere que aprendamos. Entonces su enseñanza, por supuesto, que estaba siendo admirada y por muchos judíos, hablando religiosamente, es decir, dentro del judaísmo, muchos lo llegaron a conocer, ¿no? Nada más y nada menos como que el que ya vimos, Nicodemo, ¿no? ¿Qué dijo Nicodemo respecto a Yeshua? Dice, es que nadie habla las cosas que tú hablas si el Padre no está contigo, o haces las cosas que tú haces si Elohim no está con él. Entonces Nicodemo ya tenía como que una idea, un entendimiento de que no era cualquier hombre que se había levantado a hablar, sino que era alguien con unción. Dice más adelante, él responde, porque dice en el 15, ¿cómo sabe él leer, dice, sin haber recibido instrucción? O cómo tiene conocimiento sin haber ido a en este caso, a una yeshiva. Las yeshivot estaban por muchos lugares y era el método de enseñanza, ¿no? De hecho, hoy día las yeshivot existen dentro del judaísmo, es donde se ordenan para rabinos, pero fuera del judaísmo, el mundo cristiano, por ejemplo, o el mundo mesiánico ha seguido ese método, ¿no? Por ejemplo, el mundo cristiano, ¿qué hacen? Seminarios. Seminario teológico de quién sabe dónde, seminario teológico de quién sabe cuánto, dependiendo la denominación, ¿no? Hay unos que son de todo, interdenominacionales. Es que me acordé de un pastor que decía intervomitacionales, interdenominacionales, pero se estaba atravesando. O sea, una revoltura de todas las teologías. Y ahí no importa qué denominación, simplemente todos aprenden de todo. Pero hay unos muy específicos, ¿no? Hay calvinistas, arrianos, arminianos, etcétera, ¿no? Y son yeshivot también. Ajá. Dentro del mesianismo igual suelen usar escuelas de interpretación, ¿no? En el judaísmo, por supuesto, donde más, en el catolicismo, pues también están las dos grandes ramas del catolicismo, la iglesia ortodoxa griega y la iglesia católica, apostólica y romana, ¿no? Que también tiene sus escuelas, ¿no? Y entonces, escuelas por todos lados. Y otra cosa que aprendemos aquí también es de que la enseñanza que da el Padre a través de Mashiach regularmente no concuerda con todas esas yeshivot, ¿verdad? Seguramente el que ha estudiado la Escritura y los que hemos pasado por el cristianismo, por ejemplo, en mi experiencia, pues yo no podía tomar, por ejemplo, las palabras que vienen en la Escritura, las palabras de la Torá o las palabras de Mashiach, y siempre conectarlas en todos los lugares. Siempre había algo que no cuadraba, siempre había una pieza que no encaja aquí, no encaja acá, no encaja acá. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer finalmente para poder tener la enseñanza del Eterno? Pues solamente basarnos pues en la palabra del Eterno, ¿no? Y en las palabras de Mashiach. Y así, al final de cuentas, pues quedamos seccionados, ¿no? Quedamos fuera de todo este ambiente. Entonces, ¿por qué? Dice en el 16, respondiendo Yeshua dijo, porque mi enseñanza no es necesariamente mía. Es decir, lo que yo enseño no es mío, sino del que me envió. Del que me envió.
El que desea hacer la voluntad de él sabrá si mi enseñanza procede de Elohim o si hablo por cuenta propia. El que desee hacer la voluntad de él, fíjense, sabrá si mi enseñanza procede de Elohim o si hablo por cuenta propia. ¿Cuál es la clave para esto? Dice en el 18, el que habla por cuenta propia busca su propio reconocimiento. Pero el que busca el reconocimiento del que me envió es verdadero y en su corazón no hay iniquidad. No les dio, y bueno, aquí voy a entrar ahorita en otro tema. Lo primero que dice Yeshua en estas palabras es de que, otra vez, Yeshua no es un ser independiente que viene a enseñar lo que él quiere, que vino a fundar una religión, porque también ya saben que desde Roma se tomó la figura del Mesías para involucrar la enseñanza y crear una división, ¿verdad?, de lo que se le fue enseñado al pueblo de Israel inicialmente, sino que más bien lo que vemos aquí es de que el pueblo, lo que había aprendido inicialmente, se había corrompido, se había torcido por la enseñanza de los hombres, y lo que viene a hacer Yeshua es a restaurar ese entendimiento, esa enseñanza, ¿no? Esa enseñanza del Creador y finalmente la voluntad del Creador. Y entonces dice que la enseñanza que Él da no es de Él, sino del Padre. ¿Okay? Una vez más, aquí podemos ver también que Yeshua enfatiza que ni siquiera Él es el autor de todo, ¿no? Él no es la figura, Él no es el protagonista, Él es simplemente un enviado, un emisario, ¿verdad? Dice aquí el que me envió. ¿Quién lo envió? Por supuesto que lo envió el Eterno, ¿no? Y luego agrega el que desea hacer la voluntad de Él, no la mía, dice Mashiach, de Él, sabrá si mi enseñanza procede de Elohim o si hablo por cuenta propia. Una de las cosas que el judaísmo marca frecuentemente respecto a Yeshua es de que desde el judaísmo se ve al Mesías como un objeto de culto, como un objeto de culto en el cristianismo, ¿no es cierto? Porque aparece como una deidad, aparece como con una enseñanza única, diferente a la Torá, idolátrica, así totalmente atractiva, y por supuesto contraria a la Torá, y entonces el judaísmo critica esto. Ajá. Pero no lo critica por las palabras de Yeshua. Al contrario, ahí Yeshua mismo está diciendo que no es él la figura, por el cristianismo mismo, sino fueron los teólogos los que empezaron, así es, desde el segundo y tercer siglo, y finalmente en el cuarto, a deificar la figura de Mashiach. Y empezaron a decir, él es todo, él es el personaje, él es el que habla, o sea, ya saben, el asunto de la Trinidad y todas estas cosas, expresaron un Dios trino que se manifestó en carne y que dijeron, él y solo él. Y entonces empezaron a crear toda una serie de dogmas basados justamente en enfocar solamente la mirada en el Mesías. cristocéntrico. Que al final se tradujo en una teología que se llama cristocéntrica. Todo gira alrededor de Cristo, ¿verdad? Pero eso es teológico, o sea, no vemos en la escritura jamás en donde Yeshua dice, yo soy el camino para mí mismo. El que no viene a mí mismo, para mí mismo, no será salvo. Jamás dice eso, o sea, jamás está lleno de ego. Sino dice, yo soy el camino al Padre, ¿verdad? El Padre me envió. El que escucha, mi propósito es venir a decir para que conozcan al Padre. Todo el tiempo, Yeshua enseña una enseñanza, ¿cómo podríamos decir? Padrecéntrica, eternocéntrica, es decir, el eterno es el centro de todo, el eterno es el único. Pero no, la teología viene y hace pues sus intereses y entonces lo hace cristocéntrico, ¿no? Entonces todo alrededor de un Cristo, ¿no? Pero no, Yeshua dice, es mi Padre el que me envió, el que da mi enseñanza, y cómo y aquí está la clave, yo creo que de toda esta mentira teológica,
¿Cuál es la clave para saber que él no busca, y bueno, como dice aquí, más bien para poder entender que su enseñanza es del Eterno, dice que él no habla por su propia cuenta, ¿verdad? Nunca habló diciendo yo, ¿verdad? Para mí, sino todo para el Eterno. ¿Por qué? Dice, porque no buscaba su reconocimiento, al contrario. ¿Se acuerdan que hemos leído que llegó un momento en que todos los israelitas estaban así, pero extasiados, y a punto de manifestar, a punto de decir, tomámosle y hagámoslo rey? ¿Y qué hizo Yeshua? Se escondió, y empezó a huir, y se escondió y se desapareció. Se desapareció. ¿Se dan cuenta? Porque él no quería, como lo dijo después, reconocimiento de los hombres no quiero, ¿verdad? Y entonces él huía a todo esto, el protagonismo, se escondía, huía, desaparecía. ¿Por qué? Porque sabía y sabe, y lamentablemente los teólogos no pensaron en esto, pero él sabe que el ser humano es muy fácil, de que si ve una mancha en el árbol, ahí le pone un lecho, ¿verdad? Y dice, ahí se apareció la Virgen, ¿verdad? O ve una cruz y dice, ahí es la manifestación del Cristo, ¿no? O cualquier cosa y ya le hacen un culto. Así es el ser humano, así somos, la verdad, lamentablemente, ¿no? Y él por eso escapaba, y él decía, no se trata de mi reconocimiento, sino que reconozcan al Padre que me envió, como primer lugar, ¿no? El que habla por su cuenta propia busca su propio reconocimiento, pero el que busca el reconocimiento del que lo envió es verdadero y en su corazón no hay iniquidad. Bueno, él está poniendo de manifiesto que no tiene él injerencia en las cosas del Eterno, aunque finalmente él iba a padecer las cosas por causa del Eterno. Después de esto agrega el asunto por el cual lo perseguían y lo querían matar. Dice en el 19, ¿no les dio la Torá a Moisés? No obstante, ninguno de ustedes cumple la Torá. ¿Por qué procuran darme muerte? ¿Cumplían la Torá los fariseos, sí o no? Yo digo que no. No digan mentiras, Bueno, llegaban a cumplir la Torá, pero el problema es de que también cumplían muchas más cosas que no eran Torá, e incluso algunas abolían la Torá. Pero específicamente, ¿por qué Yeshua aquí les dice, ustedes no cumplen la Torá? Fíjense lo que dice, no les dio la Torá a Moisés, pero dice, no obstante, ninguno de ustedes cumple la Torá. ¿Por qué procuran darme muerte? Bueno, ya cuando dice por qué procuran darme muerte, lo que está diciendo es que ustedes observen el Shabbat y las fiestas y todo lo que digan que cumplen, en el momento que deseen matar a alguien, no cumplen la Torá. No la están cumpliendo. ¿Por qué? Porque ya habíamos estudiado que querían matarlo, porque no les convenía. Y en el momento que hay un mal pensamiento, un mal deseo al prójimo, ya un poco de levadura leuda toda la masa. Y aunque vaya y guarde Shabbat, está transgrediendo toda la Torah, porque dice también el que transgrede uno solo, todo viola toda la ley. Entonces les está diciendo básicamente eso, ¿no? Y vean qué interesante. Presumimos observar la Torah, pero si fallamos en uno, nos hacemos transgresores de todos. Fíjense nada más. Entonces, pero obviamente ellos lo hacían deliberadamente, ¿no? Vamos a destruir a ¿no? Que causa muchos males. Entonces, ahí se los orilla, y entonces les dicen, ¿por qué quieren darme muerte? Y aquí vienen los que se hacen los obsisos, ¿verdad? Respondiendo a la multitud dijo, tú tienes un espíritu maligno, ¿quién procura matarte? Así, ¿quién lo dijo? Los que lo habían dicho antes, ahorita ya hay nadie, ¿verdad? Todos se hacen los inocentes. Yo soy muy observante de la Torah, ¿verdad? Se hacen los inocentes, pero por otro lado también lo vuelven a acusar, tú tienes espíritu maligno. ¿Ok? Es decir, ¿quién los entiende, no? Falso testimonio ahí. Falso testimonio, ¿no? Bueno, Yeshua lo está exhibiendo, los va llevando. Es una de las cosas que vemos que son asombrosas. Como al ser humano, y yo creo que trata con nosotros así, ¿no? Nos va llevando, hasta que nos arrincona. ¿Ah? Porque ¿cómo somos los seres humanos? Por un lado queremos aparentar bien esto, pero por otro lado cuando nos llega, pues no hay salida. Y tenemos que reconocer.
porque si no, entonces nos hacemos los hipócritas, y entonces mejor tenemos que huir delante del Mesías, ¿no? Dice 21, Yeshua contestó y les dijo, hice una obra y todos ustedes se sorprenden. ¿Cómo dicen sus versiones? A ver, 21, hice una obra y todos ustedes se sorprenden. Un hecho ejecuté y todos ustedes están admirados. Están admirados. A ver si hay alguna diferente. Todos ustedes se admiran por un solo milagro que hice. Todos ustedes se admiran por un solo milagro que hice. Ok. ¿Otra diferente? Esto no es más que mi primera intervención y todos ustedes están desconcertados. Primera intervención y todos están desconcertados. Aquí hay otra. Todos se maravillan. Todos están asombrados. Una sola obra hice. Ok. Todos se asombran también. Aquí siguen. ¿A qué se refería esto? Finalmente, está enlazando lo que ha vivido, lo que está viviendo. Y los están confrontando y los está llevando al momento clave, ¿no? Aquel hombre que sanó le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y aquellos vienen y le dicen, estás pecando porque llevas cargando tu lecho. ¿Verdad? Es un gran pecado. No, pues fue el que me dijo, levántate. ¿Quién fue? Mándenlo a matar. Imagínate rápidamente, ¿verdad? En vez de que digan, wow, pues qué bueno ha de ser el Mesías, ¿no? ¿Quién fue? Mándalo a matar. O sea, ese maestro que te dijo, levanta tu lecho y anda. Y entonces viene toda la controversia. Y entonces por eso dice, con una sola cosa que he mencionado, dice, y ustedes, una sola cosa. Y por esa sola cosa lo quieren matar. Y dice él que por una sola obra están maravillados, están sorprendidos. Dice en el 22, siguiendo con el mismo tema. Por eso Moisés les dio la circuncisión, dice, no porque fuera de Moisés, sino de los patriarcas. Y ustedes circuncidan al varón en el día de reposo. Dice, si es circuncidado varón en el día de reposo, para no violar la Torá de Moisés, ustedes murmuran en mi contra porque sané por completo a un hombre en un día de reposo. ¿Se dan cuenta? Es decir, está trayendo el mismo tema. Y bueno, aquí entra en el asunto del Brit Milá. El Brit Milá para el judaísmo hasta el día de hoy, pues es un rito así sagradísimo. O sea, no puede faltar, no puede dejar de cumplirse, tanto que si es Shabbat, no importa el Shabbat. ¿Por qué? Porque dicen hay muchos Shabbatot, pero Brit Milá solamente hay uno. Y si cae el octavo día en Shabbat, no importa. Por cumplir la Torah, que es más importante, un Brit Milá solamente en la vida, no importa si se transgrede el Shabbat. Pero obviamente entra la controversia, ¿no? Porque son dos mandamientos. Ahí es donde en el primer siglo entraba lo que más pesa. ¿Qué pesa más? Los mismos rabinos sabían que se podía transgredir el Shabbat si había un mandamiento más grande que cumplir. Y en este caso no pesaron que era más importante sanar a ese hombre que si agarraba su lecho y se lo llevaba caminando. No pesaron así. Por eso ahorita van a ver lo que dice al final, ¿no? Dice, no juzguen conforme a las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Y es una de las cosas que ellos se agarraban como desventaja para Mashiach, y cualquier cosa que en apariencia se veía mal, ¿verdad?, la calificaban como una transgresión directa, ¿no? Y no era así, por supuesto, ¿no? Y aquí empezamos a ver, por supuesto, una vez más, que es el problema de la religiosidad, ¿no?, del fariseísmo. Fíjense que en estas pasadas festividades, y en cada año, siempre hay hermanos con diferentes circunstancias, especialmente los que están entrando, ¿no?, sobre el trabajo, sobre si los días, si matzás, y todo esto, si en la familia, todos son incrédulos, muchas cosas. Y a veces se sienten agobiados porque si cumplen el mandamiento completo o no, si lo cumplen como debe ser o no, o si la presión. Entonces les digo, y justamente les hago referencia a esto, ¿no? Que en ese sentido, la opinión del hombre en el sentido religioso no tiene por qué imponerse, sino que cada uno expresa su fe también en el proceso en el que va uno andando, ¿no? No pudo Yeshua decirle
a todos los discípulos, órale, aviéntense el agua a caminar. El que pudo hacerlo con trabajo lo pudo hacer y se hundió, ¿verdad? No lo condenó, lo reprendió, pero no lo condenó. Es decir, no todos estamos listos para lanzarnos a las aguas de las naciones, a caminar por encima con todos los milagros, sino que vamos poco a poco poniendo el paso. Y en la medida que empezamos a caminar sobre las naciones, es en la medida que el Padre nos va dando, no aventarnos así luego, porque nos hundimos, ¿no? Entonces, el fariseísmo tenía un punto de vista en la observancia tan riguroso que decía, si no puedes, se acabó, vámonos, ¿verdad? Y si en apariencia se veía algo como, oye, ¿quién te dijo que cargaras tu lecho? Ese que te dice está condenado, vámonos, vamos a matarlo. Y si es un maestro de Torah, peor. ¿Cómo va a llevar al pueblo a la condenación completa, no? Por cargar nada más una camilla. Pero obviamente habían hecho un juicio injusto. La Torah dice, pondrás, ¿qué? ¿Se acuerdan cuando habla de los jueces? Shoftim Teshomrim. Jueces y alguaciles pondrás en Israel para que juzguen con justo juicio, conforme a la Torah. Y cada caso lo traerán al tribunal y entonces los ancianos determinarán y el Cohen Hagadol determinará con justo juicio qué procede, ¿no? Pero nada más jugar bajo la apariencia, ese es el gran problema, ¿no? Entonces, hay un sinnúmero de casos, por supuesto, en la Escritura en el cual a Yeshua lo juzgaron. Por ejemplo, el día que tuvieron que arrancar espigas para comer, y era un Shabbatón, y le dicen tus discípulos, cuando se acercan a la mesa, bueno, ese era una tacaná, ¿verdad? Se acercan a la mesa a comer sin haber hecho Netilat Yadayim. Están haciendo impuros y una serie de reprensiones, pero que finalmente aquí Yeshua enseña, ¿verdad?, que hay que ser justos en el juicio. Y por supuesto, estamos exhortados a juzgar las cosas, porque por otro lado también el cristianismo dice no juzgues a nadie, ¿verdad? De cada quien, así como que cada quien haga su vida y se quiere echar un pecadote, déjalo, que libre, que le hable el Espíritu Santo, que le hable el Espíritu Santo, que lo redarguya, pero si en ese momento el Eterno te está poniendo ahí para que tú lo exhortes, pues hazlo, ¿verdad? Si no quieres escuchar al Espíritu Santo, pues háblale tú. Ya estás sordo, pues te he puesto a ti para que le hables. Entonces vemos una serie de contradicciones y cosas extrañas porque se sacan fuera de contexto. Pero Yeshua dice aquí que se debe de juzgar con justo juicio, ¿verdad? Con justo juicio. Y para eso tenemos que entender la Torah. Ahora imagínense todas aquellas personas que para nada la ley y todo eso, ¿cómo van a juzgar? Por eso no juzgan correctamente. Porque pues no, yo mejor ni digo nada. O viven una vida doble. No, ¿por qué juzgo? Si me van a ver a mí, yo estoy peor, ¿verdad? Entonces, no juzgo para ser juzgado, ¿verdad? También no juzguen para no ser juzgados, pero después dice juzgar con justo juicio también, ¿no? Ciertamente, ahora en Yeshua dice que Él es rey y nosotros somos súbditos del rey. Incluso llega la escritura en el Brit Hadashah a mencionar que nosotros mismos vamos a juzgar a los ángeles, ¿verdad? Así dice. ¿Acaso no sabéis que vosotros juzgaréis a los ángeles? ¿Qué tipo de juicio vamos a emitir si no conocemos Torah? Y no conocemos la enseñanza de Yeshua. Imagínense, aquellos que se dicen que la novia, que no sé qué, que ya están elevados, ¿verdad? Que, ¿cómo van a juzgar si no conocen Torah? El discernimiento de Mashiach, ¿no? La comprensión, que es pecado, imagínense. ¿Cómo va a juzgar a alguien pecado si no sabe que es pecado? ¿Cierto? A ver, por aquí hubo una desconexión, pero a ver si ya me están escuchando otra vez. Ok, ya. Hubo como que una desconexión momentánea. Que repita, ¿media hora antes o cuánto voy a repetir? Fue un momento nada más, ¿verdad? Fue Beniel, sí, aquí está, pisó el cable. Dice que no está cerca de los cables, ¿no? Sí, pisó el cable, Beniel. Un minuto. Entonces lo que estaba diciendo es de que aquellos que se digan ser creyentes en el Mesías y que esperen el día del juicio final, en donde
las almas de Mashiach van a juzgar todas las cosas, y dice también la escritura que todas las cosas van a pasar por el fuego y van a ser probadas. ¿Qué cara vamos a poner si tenemos que juzgar todas las cosas? Imagínense nada más. Así que una exhortación más, ¿verdad? Para aprender el juicio que emite el Mesías. Cuando el Mesías emitía un juicio, lo emitía con justicia, ¿ok? Porque por un lado también nos han enseñado una especie de Mesías, así, una especie de Cristo cósmico, gnóstico, de la bienaventuranza y la bondad perpetua, en donde solamente va así como que flotando y así como que, no sé, una especie como de enojado nada más con la religión, me da risa, ¿no? Pero como bondadoso y amoroso con los transgresores, ¿no? Pasalón y solapador. Como que bonachón también así, porque fíjense, un día, bueno, regularmente algunas personas cuando tienen este concepto dicen, los pecadores y las prostitutas van entrando al reino de los cielos. ¿Se acuerdan que hay una expresión donde dice Yeshua mismo, no? Dice, ellos ni entran ni dejan entrar, ¿verdad? Los religiosos, dice, pero los pecadores, dice, y las prostitutas, dice, van entrando. Pero se entiende así como que, pues él recibe así a todos los malos, así a todos los, ¿verdad? Pues él lo está recibiendo, así que pues, están entrando así como que, ya. Pero no está diciendo eso Yeshua. Porque por otro lado está diciendo, entrar por la puerta angosta, pero es difícil, muchos procurarán y no podrán. Entonces, ¿a qué está hablando? ¿Que están entrando todos fácilmente? No. ¿De qué está hablando? De que está hablando de que los que están entrando por su condición pecaminosa, pero reconociendo que tienen que hacer teshuvá para volver al Padre en obediencia y consagrarse. Y en el caso de los religiosos, no entrando porque sus estructuras religiosas no les permiten conocer la verdad y prefieren quedarse en su comodidad. Es decir, otra vez, cuando se habla de justo juicio y se habla de cómo el Mesías juzgaba todas las cosas, por ejemplo, Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos. Y él entra libremente al reino, a la autoridad del Mesías, viviendo su vida igual, como cobrador de impuestos. No. Es decir, los pecadores. A los publicanos se les decía pecadores. Ajá. Zaqueo estaba entrando como pecador, abiertamente y viviendo su vida de ¿cómo se dice? Saqueador. De saqueador. Saqueador, ¿verdad? De cobrador de impuestos. No. Yeshua tampoco lo juzga por la apariencia, ¿verdad? ¿Cómo lo juzga Yeshua? Cuando Yeshua dice que el reino de los cielos ha llegado a su casa. Cuando él restituye. Cuando él reconoce su transgresión y declara restitución. Dice, si he robado a alguien, se lo voy a restituir. Voy a aplicar la Torah porque no la había aplicado y he estado haciendo mal y voy a restituir. Y ahí entonces Yeshua juzga, ¿verdad? No por la apariencia, no por lo primero, no porque estaba en un lugar, sino porque cuando él ya declara, acuérdense, en Levítico el proceso de Teshuvah, ¿verdad? Reconocer su pecado, declararlo, restituir, acercarse, y él lo hace. Y entonces Yeshua juzga ese caso. Y bueno, hay muchos más, por supuesto, que hemos hablado, pero al final de cuentas Yeshua juzga por la actitud de cada quien en el momento de verse confrontado con la verdad. Ajá. Bien, regresamos acá entonces. Yeshua había hecho un milagro, había sanado a un hombre en Shabbat. Sí, no está prohibido hacer milagros en Shabbat, pero obviamente cuando él está tendido y él tiene ahí su camilla, su lecho, su cama, un lugar donde acostarse, y Yeshua le dice, tómalo y vete, no lo dice para que transgreda una takaná, ¿no? O una mitzvah, sino porque le dice, ya no es tu lugar. Obviamente le dice, toma tus cosas y vete de aquí, ¿no? Ya no perteneces a este lugar. Y otros juzgan lo que ven,
ni se acordaron que el hombre estaba ahí tendido, ¿verdad? Un montón de años ahí, ¿verdad? Sin caminar, sino simplemente lo que lleva cargado. Y ese es el gran problema, ¿no? Una vez más, no juzguen conforme las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Y bueno, dice en el 25, entonces algunos varones de Jerusalén decían, ¿no es este a quien procuran darle la muerte? Pues miren, habla en público y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido acaso nuestros ancianos que en verdad es el ungido? Ya hasta iban unos dudando de que si ya por fin reconocieron que ya es el ungido. Y dice el 27, pero nosotros sabemos de dónde es este, pero cuando venga el Mesías nadie sabrá de dónde es. Y otra vez vienen las controversias. ¿Quién es el Mesías? ¿Lo habrán reconocido o no? ¿Qué es lo que se dice el Mesías? ¿Se sabe algo del Mesías? De hecho, como citamos en una ocasión en el Talmud de Jerusalén, dice que cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde viene porque está escondido en los cielos y será manifestado al mundo. Pero como en un sentido de que no tiene un linaje, pues igual como Melquisedec, ¿no? Que no tiene linaje anterior ni posterior, sino simplemente aparece y es puesto como el creador, como ministro de él. Entonces, hasta el día de hoy la tradición judía se sabe, aunque ciertamente sí se sabe, según la escritura, que tiene que salir de Belén, que tiene que nacer en Belén, en Betlehem. Pero, en un sentido geográfico y además popular, ya me enredé, coloquial y popular dentro de Galilea y dentro de Judea, sabían de dónde venía. Es decir, decían, ¿este hombre dónde es? De Galilea, viene de Nazaret. Todos le conocen. Ahí está Miriam, su madre, sus hermanos, y predica en Capernaum, y verdad, en la sinagoga, y sabe de dónde es. Y de ahí se tomaba para decir, este hombre sabemos de dónde viene. Y además, dice más adelante, además de Galilea, dice, no ha salido ningún profeta. Vean lo que dice más adelante. Dice, entonces Yeshua, alzando su voz mientras enseñaba en el templo, dijo, a mí me conocen y saben de dónde soy. Ahí está. Él reconoce que tenía ya un historial. Dice, yo no he venido por cuenta propia, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. ¿Okay? Al final de cuentas, lo que está diciendo Yeshua es de que había una enseñanza rabínica, otra vez dentro de la yeshivot, hasta el día de hoy, que es tradición, enseñanza de hombres, decir que el Mesías tenía, ¿cómo se dice?, ciertas interrogantes, ¿no? Como de dónde vendrá, de dónde viene y quién es él. Porque en los profetas sí se dice de dónde viene. Tenía que venir de dónde? De las familias de David, de casa de David, y nacer en Betlehem, Efrata, ciudad de David. Ajá. Entonces no era para la profecía algo, ¿cómo se dice? Sin resolver, sino sí se sabía. La otra cuestión más bien radicaba en que si realmente venía de la casa de David, ¿verdad? O, como Yeshua citó en el Salmo, que no venía de la casa de David, sino que venía directamente del Eterno. Ajá. Y que iba a nacer de una mujer virgen también, o de una doncella de Israel, pero cuya descendencia o cuyo linaje no se había contado dentro de los hombres, ¿no? Entonces, otra vez, se hace uso de parte de la escritura combinada con la tradición para tratar de acusarle, ¿no? Y por eso, pero Yeshua también se defiende en esta parte, dice, a mí me conocen y saben de dónde soy. Yo no he venido por cuenta propia, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Y aquí entra en esta parte, en donde solamente él conoce. El 29 dice, pero yo lo conozco porque soy de él y él me envió. ¿Okay? Otro texto en donde claramente él dice que pues es enviado del Padre, que no es el Padre mismo, ¿verdad? Que no viene por su cuenta, ya hemos hablado de esto, que no era por su cuenta. Dice en el 30, entonces intentaban apedrearlo,
pero ninguno le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, cuando el Mesías venga, que dice, realizará mayores señales que las que hace este. Como ya hemos visto antes, algunos que estaban viendo los milagros estaban creyendo y estaban diciendo, verdaderamente este es el profeta que había dicho Moisés. Este es el Mesías que habría de venir. Este es el que esperaban nuestros antepasados, ¿no? Y 32, oyendo los perushim, que las multitudes decían estas cosas acerca de él, ellos y los principales Kohanim, ahí está, perushim, betzadokim, fariseos y saduceos, dice, mandaron guardias para que lo aprendieran. Entonces Yeshua dijo, permaneceré con ustedes por un poco más de tiempo, luego iré al que me envió. Me buscarán, pero no me encontrarán, y donde yo estaré, ustedes no pueden ir. Dijeron los judíos, ¿quiénes? Fariseos y saduceos, este grupo etiquetado dentro de Jerusalén como los líderes, como los principales, como aquellos que tenían la autoridad del Creador, dijeron, ¿a qué lugar se va a ir para que no le encontremos? ¿Habrá de irse acaso la diáspora entre donde está? Bueno, aquí hay diversidad. Yo quisiera que comparáramos este texto. Esta versión dice, ¿habrá de ir acaso a los territorios de los gentiles para instruir a los paganos? Vamos a ver las versiones, no sé cómo vienen sus versiones. Vamos a comparar porque esta expresión nos da entendimiento de varias cosas, ¿ok? Y aquí hay tres palabras que hay que entender: dispersión entre los griegos y los griegos. Dispersión entre los griegos y los griegos. Voy a ver las versiones que van a poner aquí. ¿Acaso va a ir a los judíos que viven dispersos en el extranjero y a enseñar también a los paganos? Ahí está la versión de Luis Rivera. Esta es muy buena. Esta es muy buena porque vamos a ver lo que significa esto. Para enseñar a los griegos, dice la de Miguel Hernández. La de Kelly dice, entonces los judíos dijeron, ¿dónde es que este hombre se propone ir? Que no le podemos encontrar. Intenta ir a la diáspora griega para enseñar a los griegos. ¿Acaso a la dispersión de los helenos ha de ir y enseñarán a los helenos? En unas versiones dice a los helenos o a los helénicos, porque en la versión hebrea viene de Javán. Los de Javán son identificados como los helénicos, y así pasa en hebrea, así pasa la versión griega, que son los helénicos. Aquí hay otra versión, iré a los dispersos, se irá a los dispersos entre, ahí están los Yavanim, griegos, y enseñará a los griegos. Tal vez pensando irse al exilio con los Goim, a enseñarle Torah a los paganos. ¿Qué más? Dispersión entre los griegos. ¿Cómo dicen aquí sus versiones? ¿Cambian? Igual. ¿Igual? Acá dice, ¿acaso piensa ir a vivir entre los judíos de otros países y enseñar también a los que no son judíos? Ok, irá a los judíos de otros países y enseñar también a los que no son judíos. Aquí dice, no piensa ir a los judíos dispersos entre los griegos y enseñar a los griegos. Ahí están, los judíos dispersos entre los griegos y además enseñar a los griegos. Ok, eso es lo correcto por ahí. ¿Otra diferente por ahí? Igual. Bueno, ya de ahí más la mayoría coincide, ¿no? Yo aquí tenía unas versiones también, Lizor, ya ves que aquí muestran, pero bueno, ya leímos básicamente todas estas que dicen, bueno, no le voy a leer todas, son un montonal, pero la idea con esto es, a ver, aquí hay más. ¿A dónde va a ir el que no podamos encontrarlo? ¿Será que se va a ir a los a las ciudades griegas donde vive nuestra gente y les va a enseñar? Aquí está otra versión. Ok. Bueno. Están preguntando la versión de Luis Rivera. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el texto? Bueno, aquí hay varias cosas. Número 1, Yeshua está diciendo, estaré poco tiempo con ustedes y miré al que me envió. Número 1.
¿De dónde viene y a dónde iba a ir? Los cielos. A los cielos. Viene del Padre y dice la Escritura que termina su obra y regresa al Padre. Y envía al Padre el Ruach HaKodesh para estar entre Israel, ¿verdad? Y recuperar lo perdido y abrir una puerta a las naciones. Sin embargo, ellos, ¿qué es lo que entienden? ¿Qué es lo que expresan? ¿Y qué es lo que el Padre expresa a través de ellos para que nosotros entendamos, ¿no? Me van a buscar, pero no me van a encontrar. Y les dice a quiénes: a los que están bajo la tutela religiosa, farisea y saducea. Porque ellos son los que lo quieren matar, ellos son los que no lo han rechazado, ellos. No el resto de Israel. El resto de Israel está como en el valle de la decisión, ¿no? ¿Creemos o no creemos? Unos creyeron, otros dijeron, no, mejor nos quedamos en el templo. Los que creyeron, bien. Los que no, se quedaron en el estatus de no vino el Mesías y hay que esperarlo. Ya sabemos toda la historia judía, cómo han querido hacer venir el Mesías. Pero me buscarán y no me encontrarán, donde yo estaré ustedes no pueden ir. Entonces dijeron, ¿a qué lugar se va a ir que no lo vamos a encontrar? Todo literal. Literalmente. Como hasta hoy. Sí. Yeshua estaba diciendo, voy al Padre. Pero a la vez ellos están entendiendo también que Él se va a ausentar, aunque ellos no entendían que espiritualmente, es decir, físicamente o presencialmente al Padre, pero estaban diciendo que si pensaran en su vida prolongada como maestro, pensaban que se iba a ausentar de Judea y de Galilea, y por supuesto dentro de su contexto, como había una diáspora en todas las naciones de judíos, y hasta el día de hoy se sabe comúnmente que Israel no solamente tenía una esperanza dentro de los territorios, sino fuera de los territorios. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo sabían que solamente un remanente había regresado y que el resto estaba en el exilio. Sabemos que en Shavuot dice que había judíos, ¿de dónde? De todas partes debajo del cielo, reunidos en Jerusalén. Y habla desde Elam hasta España, que es de lado a lado, de oriente hasta occidente, ¿verdad? Toda esa zona que corresponde a Europa, hoy día, pues toda Europa, parte de Asia, hasta hoy día Irak, Irán, todo eso, y el norte de África, porque también se menciona Etiopía, todos esos lugares, había dispersos, estaban los dispersos, las ovejas perdidas de la casa de Israel, vamos, las 10 tribus perdidas, ya hemos hablado también de ese tema, ¿no? Porque ya saben que anda un movimiento ahí que apenas se están recuperando, ¿no? Las tribus. Pero las 10 tribus perdidas y otros tantos estaban allá. Y ellos lo que creían es de que Yeshua iba a dejar esas regiones y se iba a ir a los dispersos. Por un lado él dice, donde yo voy no me van a ver, y estaba hablando del Padre. Pero a la vez estaba hablando también de que su enseñanza, su instrucción iba a ausentar Jerusalén. Y de hecho es que algunos suelen entender esto, y obviamente entendemos aquí lo que responden ellos es: se va a ir a la diáspora. Se va a ir a la diáspora en donde hay muchos judíos, hay muchos israelitas fuera de Jerusalén, fuera de Judea, que están viviendo entre los griegos. O sea, la connotación de griegos o la definición de griegos no solamente tiene que ver con helénicos, sino tiene que ver con extranjeros. Era una forma de decir extranjeros. De hecho, había judíos helénicos, por ejemplo. Ajá. Y está hablando judíos que habían crecido dentro de los mundos griegos o el mundo helénico, ¿no? Que para la época, como sabemos y como dice la historia, el imperio griego dejó una herencia en todo el mundo romano, dentro de la literatura, dentro de la poesía, dentro de la filosofía, que impactaba el mundo, ¿no? Es decir, era un mundo romano, bajo el imperio romano, pero con muchas características helénicas, ¿no? Bueno, al final de cuentas, pues, lo que quiero decir es de que ciertamente la enseñanza de Yeshua tenía que completarse en Jerusalén y tenía que ir hacia afuera, para ir a los judíos que estaban en la diáspora,
y ciertamente, como dice en algunas versiones, a enseñar a los judíos que estaban en la diáspora, o a los israelitas que estaban en la diáspora, y también a ¿quiénes? A los gentiles o a los paganos, como le llamaban ellos. Obviamente ahí en algunas versiones habla de forma despectiva, ¿no? ¿Se irá entre el mundo helénico a enseñar a los judíos y también a los paganos? La respuesta es sí. Sí lo hizo. Como con celo, ¿no? ¿Eh? Así como con celo. Sí, como lo hacen despectivamente como con celo, ¿no? Así como que ¿acaso se irán los paganos? ¿Así que tienen que saber los paganos del Mesías, ¿no? ¿Qué tienen que ser instruidos por él? Mucho, todo. Todo, tanto que aquí estamos, ¿no? Digo, ya no somos calificados como paganos, pero ciertamente somos de las naciones, pero seguimos siendo instruidos por Yeshua. Y es lo que finalmente, lo que ellos pensaron es lo que ocurrió. Ahora sí que tus deseos se convierten en realidad, ¿no? Tus deseos serán hechos realidad. Tu palabra fue hecha realidad, ¿no? ¿A qué lugar se va a ir que no le vamos a encontrar? Por todas las generaciones y lamentablemente por la necedad que la Torah misma menciona de esas mentes religiosas y que mismo Yeshua menciona, no me veréis más. ¿Se acuerdan cuando vio a Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a tus enviados? ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junto a sus polluelos? Pero no me vas a ver más, hasta que reconozcan que es el enviado del Eterno. Algunos, como hemos visto, creen que esta parte está reservada hasta el final de los tiempos, hasta ahorita, que ya van a decir Baruch Haba, Beshem Adonai. Pero por otro lado vemos en el texto que dice que él se iba a esconder de ellos hasta que ellos reconocieran que es enviado del Eterno, se les iba a revelar. Es decir, y esto ha ocurrido en esos 2000 años, es más, en el primer siglo muchos le rechazaron, pero en el momento que le reconocieron, entonces lo volvieron a ver. Es decir, lo volvieron a comprender, lo volvieron a entender. Pero los que no han abierto su entendimiento a él, pues simplemente no le ven, no le reconocen. Y es por eso que dice, ¿a dónde se va a ir que no le veremos? ¿Verdad? Hasta el día de hoy los que están bajo la tutela del rabinato, pues no pueden ver al Mesías. Por eso en el cristianismo dicen que al último tiene que ir a verlo y que todos lo van a reconocer y que van a pensar, pero son basado en la tradición judía, ellos mismos creen que es verlo físicamente, en la parusía, como viene en griego, verlo visiblemente. Pero por otro lado, ¿qué dice la escritura? Cuando todo ojo le vea. Cuando todo ojo le vea, ¿va a ser el momento para que se arrepienta el mundo? Por supuesto que no, ahí ya no va a haber tiempo. Entonces es una contradicción decir que ellos no le han visto porque todavía no venga, y que cuando venga entonces le van a ver y van a creer. Es una contradicción porque la escritura no dice eso. Entonces estamos entendiendo que verle no es físicamente, la parusía en griego, ¿no? Porque muchos dicen la presencia visible. Lo dice aquí en Hebreos, cuando vimos ayer, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así es, si no hay santidad no se le va a poder ver. Ni cómo. Y por otro lado dice también, le van a ver, dice, tal cual es, cuando seamos transformados. Entonces, más bien, ¿a dónde se irá que no le veremos? No tiene relación necesariamente con una vista aparente, corpórea de él, sino más bien que de ese momento en adelante ya no lo iban a reconocer. No iban a poder apreciar que era el Mesías. Y iba a estar escondido para ellos. Y entonces ciertamente se iba a cumplir lo que después Yeshua dijo, que una vez que concluyera toda la obra de Mashiach en Shavuot y la presencia divina viniera, dice, entonces me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí es donde voy a citar una vez más el libro de los Hechos. El libro, al final del libro de los Hechos, cuando hay una expresión de Shaul de Tarso, que ya está en Roma él, 28, 25, porque por supuesto que aún en la diáspora iban los Sheliachim o iban los Talmidim a enseñar y decían, el Mesías ya llegó. Y unos iban a creer y otros no. Unos iban a cegar y iban a decir, no ha venido, y no lo vieron nunca, no lo reconocieron nunca. Y había controversias, había debates, y dice aquí
Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Ruach HaKodesh por medio del profeta Isayahu a nuestros patriarcas, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Se acuerdan que hablamos de la grosura? La grasa, el pecado, el orgullo se ha engrosado. Yeshurun, ¿se acuerdan que hablamos también de la palabra Yeshurun? Una de las palabras de Israel es los hijos de Jacob, Jacob, los hijos de Jacob, Israel, Yeshurun. Cuando llega a ese lugar es cuando Israel ya se engrosó, ya excedió su confianza. Y es tanta su confianza que se vela, ya no puede percibir y entonces cae hasta abajo, ¿no? Es lo que está diciendo aquí. Este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sepan pues que a las naciones, a los Goim, es enviada esta salvación del Todopoderoso y ellos van a oír. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron. Vean, los judíos otra vez, hablando de el mismo grupo que estaba bajo la misma tutela, dice, teniendo gran discusión entre sí. Y dice ahí que él permaneció 2 años más donde estaba. Pero, ¿qué es lo que vemos dentro del pueblo judío? Dentro del pensamiento judío, definitivamente que hubo una gran división entre ellos, ¿no? Y era quien reconocía a Yeshua de Nazaret como Mesías y quien decía no, el Mesías no ha venido. Ajá. Entonces, dice, regresando al 35 de Juan 7, Yohanan 7, aquí Yeshua entonces está entre líneas y las expresiones de ellos están mostrando algo que proféticamente también ya lo habíamos estudiado antes, cuando dice que se quedó por 2 días, ¿se acuerdan? Con la samaritana, y se quedó entre los 2 días, ¿no? Que es una asociación a los 2000 años, ¿no? De cómo el Mesías finalmente, y por lo que dice el Ruach HaKodesh a través de Isaías, que el pueblo de Israel se había endurecido, ¿no? Y que solamente un remanente iba a ser salvo. Ahora, por otro lado, vemos en la Escritura también que el cristianismo ha tergiversado y ha malversado los textos, porque nunca dice que todos se endurecieron y todos dejaron de creer. También ya hemos estudiado eso, ¿verdad? Porque ellos dicen, no, ya nadie creyó, ya se perdieron y entramos los gentiles, la iglesia gentil. Mentira, Pablo no dice eso, ¿verdad? Ni Yeshua, nadie dice eso. ¿Qué dice? Es más, mismo Hechos 15, vamos a volver a recordar. Saben, porque siempre hay creyentes que están estudiando y van a escuchar los estudios y dicen, oye, esto me pareció aquí en la Escritura y sí, entiendo. Pero hay cristianos que dicen, no, ya no tiene nada que ver ellos a la mala iglesia gentil y todo. Pero tanto Pablo en la carta a los Efesios dice que Israel sigue siendo Israel y que nosotros somos ya coherederos, como el libro de los Hechos, en la revelación que el Ruach HaKodesh les dio, en Hechos 15 en adelante, Jacob está mencionando la profecía de Amós 9, del 11 al 12, en donde dice que con todo lo que estaba pasando en el primer siglo y con el Ruach HaKodesh viniendo sobre los gentiles, en este caso lo que habló Pedro sobre Cornelio y su familia, dice que estaban concordando las palabras de los profetas como estaba escrito, Hechos 15:16, que iba a volver, iba a levantar el tabernáculo de David que se había caído, iba a reparar sus ruinas y lo iba a volver a levantar, es decir, el servicio verdadero. Dice, para que el resto de los hombres, Hechos 15:17, busquen al Eterno, ¿y qué dice? Y los gentiles o las naciones sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Okay? Ahí estaban también entendiendo ellos lo que habían dicho los judíos en Jerusalén. ¿Acaso se va a ir a la diáspora para enseñar a los judíos que están en la diáspora y también a los gentiles? Efectivamente. ¿Por qué? Porque en todos los profetas y en los salmos también se hablaba
de que el Mesías no solamente era para Israel, sino que el Mesías también era para las naciones. Dice, a él van a recurrir o correr las naciones, ¿verdad? Se levantará bandera en Israel y a él van a congregarse, dice, las naciones también. En la profecía de Jacob a Judá, cuando habla de Shiloh, Shiloh. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la clase de Shiloh? También él dice, ¿verdad? ¿Qué dice? Y las naciones van a ser instruidas por él. Fíjense, una de las versiones sobre Shiloh dice, y las naciones van a ser instruidas por él. Aquí está la conexión. ¿Se irá acaso, Juan 7:35, a la diáspora donde viven los judíos para instruir también a los gentiles? Efectivamente, porque así decía la profecía en Génesis, porque así es en los Salmos, y así también lo dice en los profetas. Y los que cerraron sus oídos no lo van a ver más o a escuchar, sino todos aquellos. Y aquí viene cómo iba a ser eso de poder escucharlo, ¿no? Vamos a ver la última parte de este capítulo. Dice, ¿qué significa esto? Que dijo, me buscarán, pero... Verso 36 de Juan 7, pero no me encontrarán, y donde yo estaré ustedes no pueden ir. Y vean en el 37, durante el último y gran día de la fiesta, lo que se conoce como Shmini Atzeret, Yeshua se puso de pie y alzando la voz dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Todo el que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. ¿Cómo qué dice? ¿Cómo qué dice? Como lo dice la Escritura. Como lo ha declarado las Escrituras, como está escrito en ese sentido en los profetas. Qué interesante. Ahorita regresamos a esto, voy a seguir viendo. Dice, pero él dijo esto respecto al Ruach que habrían de recibir los que creían en él, porque todavía no había sido dado el Ruach HaKodesh, porque Yeshua aún no había sido exaltado. Y gran número de la multitud que escucharon las palabras decían, seguramente este es el profeta. Otros decían, este es el Mesías. Pero otros decían, ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? ¿No declara la Escritura que el Mesías vendrá de la descendencia de David y de Belén, la aldea de David? 43. Y hubo división entre la muchedumbre a causa de él. Y algunos de ellos querían aprenderlo, pero nadie lo prendió. Entonces los guardias fueron a los principales ministros y a los fariseos, y los ministros les preguntaron, ¿por qué no lo han traído? Los guardias le contestaron, jamás ningún hombre ha hablado como este hombre habla. Los fariseos entonces le preguntaron, ¿ustedes también fueron engañados? ¿Acaso alguno de los gobernantes o de los fariseos ha creído en él? Pero este pueblo que desconoce la ley está maldito, dicen ellos. Y ven, aquí viene ¿quién? Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo, aquel que había venido de noche a Yeshua y era uno de ellos, les preguntó, ¿puede nuestra Torá inculpar a cualquier hombre, excepto que lo escuche primero y sepa lo que ha hecho? Le contestaron diciendo, ¿acaso tú también eres Galileo? Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Enseguida cada uno se marchó a su casa. Bueno, vamos a regresar. Se sabe en la tradición que Jonás era Galileo. En realidad sí había un profeta. No se toma aquí en cuenta porque obviamente se hablaba de algún profeta que había hablado a Jerusalén, ¿no? Que había sido hablado directamente de Jerusalén. Pero obviamente, por otro lado, él había crecido en Galilea, pero no era de Galilea. Realmente era de Nazaret, realmente era de Betlehem. Entonces, estas discusiones, algunas estaban infundadas, otras, por supuesto, reprimidas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos al punto importante, y ya para concluir.
Vamos al punto importante. Vamos a regresarnos al verso 37. Estaban en Sucot, dice que él entró abiertamente a la fiesta, pero a la mitad de la festividad comenzó a enseñar. Entonces viene el alboroto, personas empiezan a decir, es él, ¿verdad? Seguramente este es profeta, este es el Mesías. Otros decían, puede venir de Galilea el profeta, y empezaron a discutir entre ellos. Pero lo importante está acá, y con eso concluimos. Cuando él aparece en Shemini Atzeret, que es el octavo de congregación, el último día de la festividad, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Todo el que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. ¿Cómo lo declaran las Escrituras? Pregunta, ¿qué Escrituras hablan de lo que acaba de decir Yeshua? Zacarías 14:8 y las Biblias que tienen referencia ahí dice, y Ezequiel capítulo 47, las aguas, las famosas aguas, ¿verdad? Que ahora es muy interesante que Yeshua en una y otra ocasión habla sobre lo que estaba escrito. Por ejemplo, más adelante, bueno, ya no vamos a volverlo a ver específicamente como lo vimos antes, pero ¿se acuerdan cuando Yeshua estaba hablando en Lucas capítulo 21 sobre su regreso? Aunado a lo que dijo en Mateo 24 y Marcos 13, dice que iba a venir el día del enojo. Vamos a leer para no parafrasearlo, Lucas 21. Lucas 21 rápidamente, nada más como un ejemplo, que ya hemos estudiado esto antes. Lucas capítulo 21 está hablando sobre las señales del fin, está hablando de lo que iba a pasar a Jerusalén a partir del 20, sobre Jerusalén con el ejército romano, y vean lo que dice en el 22, porque estos días son días de venganza, de pago, para que se cumplan, ¿qué dice? Todas las cosas que están escritas. Cuando estudiamos esa parte dijimos, ¿qué cosas están escritas sobre eso? Porque aquí en Lucas hace una asociación con Mateo 24 y Marcos 13 sobre una gran tribulación que muchos todavía esperan en el futuro, pero dice Lucas que se refiere a Judea en el día del castigo, el día de la venganza para Jerusalén, que iba a venir por mano del Eterno, usando a Roma como instrumento, y que eso estaba escrito. ¿En dónde estaba escrito? ¿Se acuerdan que preguntamos los que llegaron a estudiar en dónde estaba escrito? Daniel. En Daniel, en el libro de Daniel. Otras palabras que Yeshua, ¿se acuerdan cuando va con los discípulos camino de Maús y que dice que les empieza a hablar todo lo que estaba escrito de él en la Torá, en los profetas y en los salmos? Regresamos a Juan, dice, aguas vivas iban a fluir de todos aquellos que iban a creer, porque se iba a cumplir lo que estaba escrito. Fíjense que una de las preguntas más frecuentes que me suelen hacer, todo por el dispensacionalismo y el efraimismo que se está arraigando en muchos maestros por ahí, es el asunto del templo en Ezequiel 40. La visión del templo, y ya saben todo el asunto, Gog y Magog, y que el templo y que no sé qué, y ahí unos maestros hasta hablando ya de 2 Gog y Magog para meter a fuerzas este asunto en el futuro. Bueno, yo obviamente les he recomendado, si quieren detalles, vayan y estudien Ezequiel, vayan viendo qué significa esto del 38 y el 39, a qué se refiere lo del templo, pero especialmente lo que está mencionando aquí Yeshua sobre la escritura, está hablando del capítulo 47, de las famosas aguas salutíferas, en donde dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y empieza a hablar de estas aguas que fluyen y que salen, y que incluso dice que salen hacia
hacia todos lados y muchos empiezan a nadar, empiezan a entrar y muchos peces entran. Ok, como les digo, quien quiere más detalles vaya por favor a estudiar esa parte exactamente. Por otro lado tenemos a Zacarías capítulo 14. Y ahí están todos los maestros, ¿verdad? Diciendo Zacarías 14, y que ahí viene, y que el día del Eterno, y que Jerusalén, y que violará a las mujeres, y que entonces pondrá su pie en el monte de los olivos, y se va a partir en dos, y todo esto. Y cuando llegan al 8, acontecerá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, y están pensando en el futuro. La mitad de ellas hacia el mar oriental, y la mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Símbolos, figuras, parábolas, midrashim, expresiones metafóricas, aguas, oriente y occidente, desde Jerusalén hacia todas las naciones, y van a fluir, y dice Ezequiel, y muchos peces van a entrar y van a nadar, y hay niveles que van aumentando y van subiendo, y comienzan con poquito, dice el profeta que empezó a caminar y el agua le llegaba a los talones, luego fue subiendo y subiendo hasta que le llegaba al cuello. Y todo eso está lleno de símbolos. Y si somos tan sencillos como ver las palabras de Yeshua, que estaba justamente diciendo aquí sobre las aguas que iban a venir, ¿verdad? Sobre el verdadero templo que él iba a levantar, sobre los ministros verdaderos, sobre ese remanente que iba a creer, y sobre esas aguas que iban a fluir de él, y que aquel que tomara esas aguas iba como una fuente, dice que iba a brotar, ¿verdad? Aguas también para vida eterna. Empezamos a ver una conexión profética y empezamos a entender lo que estaba pasando en la profecía. Y ver cómo la profecía él la estaba reinterpretando, y no se trata de ríos literales que tienen que salir forzosamente de Jerusalén, ¿no? Para que todos se vayan a nadar ahí, a echarse un clavado, ¿verdad? Como en el Jardín, un remojón. Andan diciendo, ¿no? Que dejaron de salir un río, que va a ser algún tubo que pusieron ahí los sionistas para que... Sí, de hecho, sí, eso lo iba a mencionar. Hay un pequeño videíto hay un videíto que algunos mesiánicos y unos efraimitas andan por ahí por las redes compartiendo, sí, milagroso. Un río de pronto nació en Israel, y entonces ahí las grabaciones, y ahí viene el agua y toda Y la pipa atrás no se ve. la pipa atrás no se ve, ¿verdad? O sea, cosas de ese tipo que, de verdad, o sea, es un engaño así que, digo, bueno, la gente que está esperando, según el dispensacionalismo, cosas literales, ¿verdad? Y está, no, que el desierto floreció. Están los sionistas del 48 trabajando ahí, ¿verdad? Y de verdad yo conocí a un judío aquí de la sinagoga de ahí de Maccabi, aquí en Guadalajara, que por cierto luego ya ni lo dejaban entrar porque le empezaban a pedir, a ver, ¿dónde está la ketubá de tus abuelos? Identifícate como judío, porque vienen muchos diciendo ser judíos. Ashkenazí, él, decepcionado, porque él nació por allá por Polonia, por esos lugares allá, y dice que fue en el auge del sionismo, cuando todo estaba, y dice que le tocó trabajar en el desierto poniendo tuberías. ¿Por qué? Porque obviamente la idea sionista era hacer de ese desierto pues una zona habitacional, ¿no? Y empezaron a trabajar, o sea, no fue milagroso, o sea, han trabajado, le han metido dinero, o sea, claro, como Las Vegas, ¿no? Sí. Un lugar desértico, y pues lo hicieron habitable y todo lo demás, ¿no? Entonces han metido tecnología, o sea, esto no es un milagro eterno. El milagro eterno lo hace de un día para otro, y hace llover si él quiere, y hace que los ríos fluyan, ¿no? Pero estas cosas ya trabajadas, montadas, y metiendo tuberías y todo esto, y técnicas de sembrado y litroponía y no sé cuántas cosas meten allá en los kibutzim y todo eso, no me vengan con que ya es un milagro, ¿no? Que ya salió el río ahí y entonces ya se va a cumplir Ezequiel, como el Bibi Netanyahu, que dijo que la profecía de los huesos secos se está cumpliendo porque todos los judíos están despertando y están regresando a su tierra. ¿Me entienden? Entonces, aquí es donde ocurre el accidente interpretativo de la profecía. Unos diciendo que ese es el cumplimiento profético. Vamos,
llegar a la estupidez, perdón por la palabra, ofensiva, que un individuo dijo que la profecía sobre saldrá estrella de Jacob es el hexagrama de Moloch. Háganme el favor. Sí. De verdad, así dijo un individuo, ¿verdad? Yo lo escuché y dije, no puede ser. Oye, ya usar la profecía, ya nomás para defender el hexagrama ese de Moloch, es de Moloch. Dice la historia que lo tomaron de ahí. Es el absurdo. Es decir, estrella de Jacob, ¿quién es? Es Yeshua, y dice hasta Apocalipsis, ¿verdad? Yo soy la estrella de la mañana. ¿Cómo van a salir con hay un hexagrama de Moloch diciendo que esa es la profecía cumplida? De verdad, o sea, es una ofensa a la interpretación simbólica de toda la escritura. O sea, de verdad. O sea, por otro lado, defendiendo de forma literal las cosas más tontas. Sí, es un absurdo. Entonces, estas cosas en la profecía, por eso cuando me preguntan, oye hermano, es que en Zacarías, ¿verdad? Que en Ezequiel, que el templo y que no sé, que las medidas tienen que ser exactas y... Que no son iguales. Ajá, que no son iguales, que el templo, que no sé cuánto. Digo, es un problema tratar de ir a la literalidad de los profetas y ser forzados por el sionismo, ¿verdad? Y todo ese movimiento efraimita para decir, apenas se va a cumplir. Y ahí viene, y ya están las piedras ahí guardadas, ya están los sacerdotes ahí practicando, ya tienen el pedernal ahí afilado. Todo eso, y pensando que apenas se va a dar, y como lo he dicho, negando a Yeshua cada vez que dijo, para que se cumpla lo que está escrito, y declararon las escrituras, 7:38 de Juan. Como está declarado en las, ¿cómo se dice en hebreo? Kiddei Kodesh, en las escrituras sagradas. Como está declarado en las escrituras sagradas. Si ustedes van a buscar otra relación en la profecía sobre esta expresión de Yeshua, no van a encontrar más que eso, y también Isaías 8, Shatemai, Besazo, ¿se acuerdan el? 12:3, ¿no? Sí, es 12, ¿verdad? 12:3. Y, como dice, sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Y Maineja Yeshua, hasta habla de salvación ahí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Son los únicos textos que están vinculados a aguas y no están hablando de aguas físicas. No están hablando de pipas que echan el agua ahí en un lugar y dice que la profecía ya se cumplió. No está hablando de eso. ¿Ah? Beniel vio la pipa, dice que tú viste la pipa. Tiene que haber algo ahí. ¿Ok? Entonces, está hablando de... Y bueno, yo lo lamento por muchos allá afuera que se presentan como morés, efraimitas o mesiánicos y que traen acá el midrash y todo así bien profundo, así la Kabbalah y no sé qué, y muy profundo, y terminan diciendo que tiene que ser un río que sale de pronto así en un pedazo de sequedad, ¿no? De hecho me tocó escucharlo de un rabino, es que eso de que ¿Ah, sí? ya va a llegar porque ya están viendo los ríos, están viendo ya ríos de Jerusalén. ¿De qué les sirve los midrashim si terminan diciendo que es un río de agua turbia, verdad? Que alguien echó por ahí. De nada sirve. Sí. Es la verdad. Y era rico porque era muy midrashico y pues termina diciendo algo bien literal. Así es, según muy midrashicos y terminan diciendo algo literal. Es decir, y por otro lado, los que dicen creer en Yeshua y las palabras de Yeshua y estar esperanzados también en una profecía literal, ¿no? Entonces, no hay más conexión. Ahora, Zacarías 14 tampoco no es un texto, 14:8 no es un texto aislado para decir, porque me llama la atención que las versiones ponen abajo, ¿cómo se llaman? Referencias y dicen es ahí. Sí, es ahí, pero ¿por qué no lo enseñas así? ¿Por qué nomás dicen que es ahí? Pero después resulta que en Zacarías 14 dice que apenas viene. ¿Verdad? Y que Jerusalén y que no sé qué, y la copa que va a derramar el vaso, y ahí andan todos que ahí viene el pleito, y que vámonos a Jerusalén, y luego sálganse porque viene la destrucción, y luego vámonos otra vez porque viene el templo, al rato que salga el anticristo, vamos de regreso otra vez porque va a perseguir, y van a estar así viajando, yendo y regresando, ¿no? Es un descontrol, es un caos interpretativo.
y todo por no escuchar las palabras de Yeshua, el profeta al cual oír. Regresamos otra vez a Juan 7. Yeshua ni siquiera él estaba diciendo que era él el que iba a causar esto necesariamente, sino que él estaba diciendo, ¿verdad? Y ahí dice la escritura, es la parte donde dice 39. Pero él dijo esto, dice aquí el escritor, respecto al ruaj, al aliento que habrían de recibir los que creyeran en él. Aquí muy claramente diría, si se trataba de otra cosa diría, pero aquí se refiere a un río que iba a salir en Israel en el 2015. Así lo hubiera dicho, ¿no? Pero no, dice, se refiere al ruaj, al aliento, fíjense, las aguas. Ahora, ya hemos hablado que cuando Yeshua hablaba en esas parábolas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Decían los discípulos, ¿no? Haznos entender. Y él iba y expresaba, ¿no?, lo que significaba. Aquí el escritor nos hace entender que después, cuando él escribe eso, explica a qué se refería, ¿verdad? Él dijo esto respecto al ruaj que habría de venir, es decir, ni siquiera el que estaba ahí presente y que lo escuchó supo tampoco lo que se refería, sino hasta que vino el Ruaj HaKodesh y entendieron, se trata de esto. Es como cuando habló del templo, ¿se acuerdan cuando habló del templo? Destruid este templo, y ¿se acuerdan que lo leímos? ¿Leímos? ¿Dónde está? Ahí mismo está en Juan, ¿no? Fíjense. En el 2:18. Ok. 2:19. Juan 2, el mismo caso. Destruid este templo y en 3 días lo voy a levantar. Dijeron los judíos, otra vez, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y luego dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. En el 22 dice, por tanto, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura. Y también creyeron la palabra que él había dicho. ¿Qué escritura creyeron? El templo que se iba así, el Tanaj, en el Tanaj, en la profecía y en los salmos, que dijo que se iba a levantar un templo, y específicamente Amós, vendré y repararé sus ruinas y levantaré otra vez esa tienda que David había levantado con todo su corazón, que era la intención de servir al Eterno en espíritu y en verdad. Dice aquí entonces que creyeron la escritura. Si se dan cuenta, dice en mi versión dice con E mayúscula, haciendo alusión al Tanaj. O sea, no a cualquier escritura, sino a la profecía que está escrita sobre eso. Bueno, concluyendo entonces, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es decir, el día que finalmente la obra se iba a cumplir, Mashiach iba a ser llevado de regreso del Padre y exaltado. El Padre iba a enviar finalmente la comunión que él siempre quiso tener, la presencia divina que había puesto en Adán y Java, que por causa del pecado se había retirado y que había enviado antes, pero por causa del pecado se había retirado, y que finalmente envía de regreso no a un templo, sino a los que creyeron. Ellos se iban a convertir como en fuentes, en donde iba... Ahora, piensen por un momento esta figura profética, 120 en Jerusalén, en Shavuot de aquella época, que viene el Ruaj HaKodesh sobre ellos, y se convierten como en ¿qué? Como conductos de agua para todos los demás. Y después vienen miles, 5,000, 3,000, dice el libro de los Hechos al final que eran miles, y se fueron a oriente y a occidente. Y dice también la profecía que su presencia iba a ser enviada a la tierra, dice, iba a cubrir la tierra como las aguas también cubren los mares, ¿no? Así, hasta el día de hoy, su presencia está sobre la tierra, pero obviamente viene sobre aquel que cree en él, ¿verdad? Y hace Teshuvah, por supuesto, y viene el Padre, y entonces viene esa agua en nosotros, y también de nosotros nos convertimos como en fuentes que brotan esa agua, ¿no? Es decir, cuando somos instruidos por él, y también de nosotros viene ese compartir de la presencia y de la palabra, ¿no? Porque todo comenzó, por ejemplo,
en el monte Sinai con Moisés, que fue ungido, y él después unge a los 70. Los 70 permanecían con esa unción que se llama en el judaísmo, ¿cómo se llama? Ordenanza, la smijá, para poder ser ellos los instructores. Y después ellos se corrompen, pero la smijá permanece en ellos. Por eso Yeshua dice: vosotros tenéis el reino, pero el reino les será quitado de vosotros. El momento que es quitado es cuando viene Shavuot, y ahí continúa hasta el día de hoy una unción que está en toda la tierra, ¿no? Entonces, así es como se cumple la escritura, y así es como vemos que las aguas, y es como todo, ¿no? Cuando comienza a brotar el agua, no es como ese video que ponen así que viene así toda, ¿verdad? Sino que cómo comienza, bajito, ¿no? También la profecía se dice, ¿no? Dice: primero me llegaba a los talones, y después fue subiendo a las rodillas, así fue subiendo, hasta que me llegaba hasta acá. Entonces, igual el Eterno se empieza a manifestar a nosotros así, de poco en poco, o sea, no llega así, ¿no? En el primer siglo sí fue un aguacero, ¿no? Que cayó sobre ellos, y vinieron dones, así muchos. Pero en la medida que viene en nosotros llegando, el Ruach HaKodesh viene llenándonos poco a poco hasta que vamos entendiendo y creciendo, ¿no? Entonces, bueno, déjeme meter un poquito aquí el tiempo antes de que se me colapse y todos luego se ponen tristes, ¿verdad? Empiezan ahí el tiempo. Los hermanos aquí saben a qué me refiero. Entonces, pero bueno, ahí está finalmente aquí las palabras de Yeshua anunciando una profecía más cumplida, una profecía que por supuesto no está aislada y que está conectada con muchas más profecías, y que tiene una relación profética en Israel, y que a partir de ahí también es una figura también como en Apocalipsis, ¿no? Porque al final de cuentas, dice Apocalipsis, también habla de un árbol, ¿se acuerdan? Y hay ríos que salen de ese árbol, y dice: de todas las naciones se sanan a través de ese río, del fruto, dice, de ese árbol y de esas aguas, ¿no? Es decir, es una figura que en Apocalipsis es presentada desde ahora el Mesías hasta que concluye la redención final. Vamos a acceder finalmente a esa redención total, ¿no? Donde está el árbol de la vida, que es el Mesías, cuyo fruto, dice, es para las naciones, y que es permanente, ¿no? Que es eterno, es para siempre. Entonces, bueno, al final dice que hay un debate. Nicodemo aparece ahí como alguien que finalmente creyó, y él, como muchos otros Yehudim que eran en aquella época, finalmente creyeron. Todo lo que tenemos hoy día escrito, todo lo que tenemos aún pasado como tradición, porque los evangelios también hablan parte de lo que ellos sabían y lo que ellos aprendieron investigando y lo pasaron a escrito, no es, según el judaísmo, ¿verdad? Como dicen ellos, de fuentes cristianas o fuentes paganas romanas. Cristianismo, catolicismo, que es lo mismo, es otra onda, es teología, pero lo que recibimos aquí en la escritura, ¿verdad? Desde el primer siglo es de judíos. Al final de cuentas, como dice ahí, como le dicen a Nicodemo, judío de entre ellos, ¿acaso eres tú también de entre ellos? ¿Acaso has creído? Decían los religiosos: también te engañaron a ti, pero no era de que los habían engañado, sino que más bien de que habían creído la palabra, ¿no? Y habían entonces entrado en la profecía, en esas aguas que fluyen para vida eterna. Y como la samaritana también dijo lo mismo, ¿no? Quiero de esa agua para no volver a tener sed. A esa agua es la que nos hemos acercado, esa agua es la presencia divina que fue posible por la obra de Mashiach, y mientras Él está allá, la obra que el Padre hace con nosotros al enviar su presencia es como esa agua que calma nuestra sed y en la cual queremos estar, y en la cual la cual va subiendo en nuestro cuerpo, ¿va? Desde nuestro caminar hasta nuestro entendimiento. Y pues ¿quién se quiere salir?
¿Quién se quiere salir de esa agua? Nadie, ¿verdad? A esas alturas nadie queremos salirnos de esas aguas que traen sanidad, esas aguas que traen purificación, ¿verdad? De hecho, como dijo Yohanan, al final de cuentas, lo que iba a hacer Mashiach a través del Ruach HaKodesh, purificarnos no con aguas literales, sino con Ruach HaKodesh y Esh, ¿verdad? Y fuego. Bueno, aquí están las palabras de Yeshua, el profeta al cual oír.